Hola, no importa si son nuevos o ya habían visto mis videos anteriores, sean bienvenidos otra vez. Hoy, como vieron en el título, vamos a enlistar las merisoes que me he dado cuenta al ver series de anime. Antes de comenzar, les voy a explicar el concepto. Básicamente es un personaje ficticio, que por lo general es el protagonista, que es excesivamente perfecto, muy competente en todo y sin defectos notables, lo que lo hace poco realista o a menudo poco conveniente, y pues que suele aburrir. Y básicamente no tiene como algún desarrollo o evolución de personaje, ya que desde el inicio pues lo presenta como que perfecto y lo idealizan bastante dentro de la obra a su alrededor. O sea que los personajes secundarios o también los principales, que no sea ese personaje Merisu, pues lo tienen como que muy idealizado, por ejemplo. Y que dentro del universo, ese personaje se adapta fácilmente a las dificultades. O sea que, pues, por ejemplo, el personaje fácilmente puede obtener cualquier habilidad, poder, sin ninguna dificultad. Y pues eso lo hace inverosímil en su escritura. Por ende, las Merisus no suelen ser muy queridas o simplemente como que muy superficiales en sí, y no suelen ser muy consistentes en su escritura. Sus defectos suelen ser mínimos o inexistentes, o cuando los tienen no afectan significativamente a su personaje. O sea que sus supuestos defectos no los en la serie no los tacha como. Miyaka Yuki es una heroína isekai que es transportada a una versión mágica de la antigua China. Allí descubre que está destinada a ser la sacerdotisa que invocará a un dios antiguo. Si bien le cuesta asumir su nueva responsabilidad, se adapta fácilmente y es capaz de superar cualquier desafío que se le preste. Es el centro gravitacional de su mundo. Los personajes parecen girar exclusivamente en torno a ella. Casi todos los personajes masculinos importantes, los guerreros de Suzaku e incluso algunos antagonistas como Nakago, desarrollan sentimientos románticos, una lealtad extrema hacia ella de forma casi inmediata. Su importancia es mística. Como la sacerdotisa de Suzaku, ella es la elegida, poseyendo una conexión espiritual única que la sitúa por encima de los habitantes comunes del libro. Poderes o suerte conveniente. A pesar de no tener entrenamiento formal, Miyaka suele salir ilesa de situaciones peligrosas gracias a elementos externos. Habilidades latentes, poseer reflejos inhumanos o la capacidad de usar una espada sin entrenamiento previo en momentos críticos, lo cual se percibe como un recurso del guión para que siempre tenga éxito. Sus defectos son superficiales o adorables. Su glotonería o su torpeza se utilizan más para alivio cómico que como obstáculos reales que afectan negativamente su desarrollo o la trama de forma seria. Su bondad extrema e ingenuidad y tendencia a perdonar incluso a quienes la traicionan como Yui o Amiboshi son presentados por la narrativa como virtudes heroicas en lugar de imprudencias que podrían costar sus vidas. Medaka es tan poderosa que ni siquiera un enemigo con 12 billones de habilidades diferentes puede derrotarla. No solo destaca en combate, sino que también tiene calificaciones perfectas y es una estrella en casi todas las actividades extracurriculares que intenta. Es miembro del consejo estudiantil. Con el tiempo se convierte en la presidenta de su escuela. Muchos de sus compañeros están locos por ella. Increíblemente buena en todo, súper inteligente, atlética y siempre sabe cómo manejar cualquier situación. Es como si no se esforzara ni un segundo en hacer las cosas. Casi siempre tiene razón, lo cual se vuelve un poco difícil de creer después de un tiempo. Todas la adoran, aunque a veces sean un poco fría ella. Parece que toda la serie gira en torno a ella. Sinceramente, aunque es divertida de ver, su perfección la hace un poco aburrida, ya que no hay ninguna lucha ni crecimiento real en ella. Umaru Doma es la chica perfecta. Es una excelente estudiante, guapa y adorada tanto por sus compañeros como sus profesores. Pero Umaru esconde un secreto. Cuando está sola con su hermano, Taihei, se convierte en una niña exigente y malcriada que prefiere pasarse el día jugando videojuegos antes que hacer cualquier otra cosa.
Si bien los rasgos secretos de Umaru son defectos legítimos de su carácter, la serie los transforma en algo adorable y cercano. Nunca sufre consecuencias reales por su comportamiento y sigue siendo querida sin importar lo que haga. En lugar de funcionar como un desarrollo con un En lugar de funcionar como un personaje con un desarrollo real, Umaru es un medio para que los espectadores se identifiquen con sus rasgos menos deseables para que se sientan bien con ellos. Mary de Rebel Evangelion de las películas. Nace en fanfiction y es integrada canónicamente. En el caso de Mary Makinami, gran parte del fandom de Evangelion la etiqueta así por las siguientes razones: ausencia de traumas o conflictos internos, a diferencia de Shinji, Rei o Asuka, cuyas características se definen por sus crisis existenciales, depresión y traumas infantiles. Mary es emocionalmente estable contraste a los demás personajes. Mientras que para los demás pilotar el EVA es un tormento físico y mental, Mary lo disfruta genuinamente, cantando y divirtiéndose en combate. Para muchos fans esto rompe la regla de sufrimiento que define el universo de Evangelion, sus habilidades convenientes e inexplicables. Mary demuestra un dominio técnico que parece superar al de pilotos entrenados por años. Sincronización instantánea. Puede pilotear la unidad 2 que originalmente pertenece a Asuka sin problemas de compatibilidad. Parece saber mucho más sobre los planes de Gendo, de la SELE y el funcionamiento de los EVAs, como el modo de Best, que el resto del elenco, sin que se explique del todo cómo tuvo esa información. Siempre aparece en el momento justo para salvar a otros o avanzar la trama, sin enfrentar las consecuencias psicológicas del fracaso. Durante gran parte de la tetralogía Rebuild, o como se pronuncie, Mary no tiene una historia de origen clara, aparece de la nada en la segunda película y se mantiene casi igual hasta el final. No cambia, no crece y no tiene un arco de personaje, es más una herramienta narrativa. En el final de Three Up a Time, Mary es quien finalmente saca a Shinji del mundo de los EVAs. Para algunos esto se siente forzado porque ella no tiene una relación profunda con él y nunca lo tuvo durante la película. Comparado con Rei o Asuka, que ella sea la pareja final o el vínculo hacia el mundo real se percibe como una solución fácil y externa que no se ganó a través de la narrativa previa. Mary es una Meruise porque actúa como un elemento externo que entra a la historia solo para salvar al protagonista de su propia depresión. Shirayuki rara vez toma decisiones moralmente ambiguas, no muestra rasgos negativos comunes como el egoísmo, la envidia o la pereza. Es una herborista prodigio. Aunque estudia mucho, parece tener una solución para casi cualquier problema médico-botánico que la presenta, a menudo superando a expertos con más años de experiencia. Casi todos los personajes que conoce terminan admirándola, respetándola o enamorándose de ella. Incluso sus enemigos suelen quedar impresionados por su espíritu o integridad, lo cual es un rasgo clásico de las Merisue. Aunque enfrenta peligros, rara vez comete errores derivados de su propia personalidad que tengan consecuencias negativas a largo plazo. Sus problemas suelen ser externos, no internos. Ahora tengo algunos argumentos en contra de por qué no es totalmente una Merisue. A diferencia de las Merisue por lo general, ella no nace sabiendo. La serie enfatiza que el estudio constante de Shirayuki, sus logros son el resultado de horas de trabajo en el herbolario y noches sin dormir. Shirayuki reconoce sus limitaciones físicas y sociales. Sabe que su cabello rojo la hace un blanco fácil y que su estatus social es una barrera en lugar de ignorarlas mágicamente. Solamente que Shirayuki en este puesto sería la única que no es totalmente Merisue, sino que tiene varios rasgos. Lacus Clan, del anime Mobile Suit Gundam Z Destiny. En el género mecha, Lacus es el arquetipo de la princesa de la paz intocable. Lacus nunca se equivoca, sus acciones políticas y militares siempre son presentadas como la única vía moralmente correcta. Quien se opone a ella es por defecto malvado o está confundido. Pasa de ser una ídola pop a una comandante militar suprema y líder política capaz de dirigir facciones enteras sin experiencia previa visible o entrenamiento.
La trama de Gundam Seed Destiny parece moldearse para darle la razón a ella y a Kira Yamato, anulando el desarrollo de otros personajes, para que Lacus mantenga su estatus de salvadora perfecta. Komi-san, que es muy obvia desde el inicio. Su único defecto es la ansiedad social, que solo se usa para que sea tierna, graciosa y que nadie en el universo le importe nada y sigan adorándola. Ese rasgo de ansiedad social no lo muestra como un problema, como tal, serio, sino que lo muestra como un rasgo Mou. No sé si conocen el género Mou. Nunca realmente se esfuerza en nada y a la primera le sale a la perfección. Se enfoca demasiado en su belleza, la hacen parecer más una estatua griega que un ser humano. Claro, esto también le resta importancia a su situación, ya que literalmente la ven como la diosa de la clase, pero a veces se siente que solo quieren que el espectador vea lo hermosa que es, mientras hace cualquier cosa. Ya sabemos que es bonita por sus ojos o como la describen otros personajes, pero pues lo repiten cada rato en el manga o anime. Prácticamente no habla, pero es muy idealizada por otros personajes que la rodean, ya que nos las quieren presentar extremadamente atlética, atractiva, inteligente y aparentemente lo suficiente encantadora como para ser venerada como una diosa. Se siente como una Merisue con la peculiaridad de que es una Dandere, pero sin ninguna profundidad. No tiene ningún sentido que no pueda mantener una conversación ni para salvar su vida, a pesar de tener todas estas cosas a su favor y estar rodeada de Sims. El anime tendría mucho más sentido si fuera impopular y tuviera razones reales para sufrir ansiedad social. Erza de Fairy Tail, representada como una de las más fuertes, casi la noquean y de alguna manera gana. Erza puede ser increíblemente poderosa, pero también ha demostrado tener un lado torpe que a veces puede ser un obstáculo. Es una maga de clase S, cuyas extensas habilidades abarcan desde la esgrima hasta la telequinesis. Nunca pierde una pelea sin importar las probabilidades. Para algunos espectadores, verla aniquilar a sus oponentes es emocionante, pero para otros puede resultar un poco predecible. Esto no solo puede empañar las peleas, sino que también limita las oportunidades de ver cómo la personalidad de Erza se desarrolla de una manera más profunda y significativa. Muchos guionazos. La excusa sería porque es Erza. En la comunidad, esto se convirtió en un meme. Erza gana batallas imposibles donde ha perdido los 5 sentidos, tiene huesos rotos y 0 energía mágica. Simplemente por fuerza de voluntad ganó. Invulnerabilidad narrativa. A diferencia de otros personajes shonen que entrenan para superar un límite, Erza a menudo supera al villano final de su arco simplemente recordando a sus amigos, invalidando la escala de poder establecida anteriormente. Competencia universal. Es estricta pero cariñosa, terrible cocinera, intento de defecto cómico, pero increíble guerrera, actriz, líder. Sus defectos suelen jugarse por comedia y no afectan la trama más seriamente. Mana Aida de Doki Doki Precure. Se le suele etiquetar como una Merisue dentro del fandom debido a la percepción de que es demasiado perfecta y a cómo la narrativa de la serie parece girar excesivamente en torno a ella por su multitalento. A diferencia de otras protagonistas de la franquicia que suele tener dificultades iniciales o torpezas, Mana es retratada como una super estudiante. Tiene una competencia inmediata, se adaptó a sus poderes de Precure casi al instante, sin el periodo de aprendizaje o duda que suelen tener otras líderes. Es la presidenta del consejo estudiantil, tiene excelentes calificaciones, es atlética y muy carismática. Sus únicos defectos, como ser demasiado desinteresada o no saber decir que no, a menudo son vistos como rasgos positivos disfrazados, ya que no suelen traerle consecuencias negativas reales o permanentes. Tiene un efecto harem y de admiración universal en su mundo. Uno de los puntos más señalados es que casi todos los personajes de la serie parecen gravitar o estar obsesionados con ella. Tanto sus aliados, Rika y Alice, como personajes rivales o amigos como Regina, muestran una devoción extrema hacia ella.
Esto ha llevado a bromas en el fandom sobre que Mana tiene su propio harem, reforzando la idea de una Mary-Sue a la que todos aman incondicionalmente. La historia se estructura a su favor. Se siente que el crecimiento de personajes como Rika o Makoto se vio limitado o eclipsado para que Mana pudiera resolver los conflictos. Poder absoluto. Hacia el final de la serie, Mana recibe transformaciones y niveles de poder exclusivos que la sitúan muy por encima de sus compañeras, rompiendo el equilibrio del equipo. A pesar de estas etiquetas, muchos defensores de Mana argumentan que no es una Meruoue porque tiene debilidades humanas. Su desinterés extremo es en realidad un rasgo de personalidad que la lleva al agotamiento físico. Miyuki Shiba, de Irregular and Magic High School, o también se le dice Mahouka Kokoi no Retoisei. Miyuki es una Meruoue intencional. Es escrita canónicamente como la chica más hermosa, con la magia más poderosa, la mejor estudiante, la más modesta, educada y de clase alta. No tiene ningún defecto físico ni académico. Casi todos los personajes, excepto los villanos caricaturescos, la admiran o envidian. Su defecto no es un defecto, su única debilidad es su complejo de hermano hacia Tatsuya. En el contexto del anime, esto no se presenta como un rasgo negativo de carácter que la traiga consecuencias reales, sino como un rasgo mou o de devoción que la hace más deseable para cierta demografía. Sus problemas rara vez son sobre superarse a sí misma, sino sobre cómo el mundo exterior afecta a su hermano. El penúltimo lugar es para Asuna Yuki de Sword Art Online o SAO. Se la presenta como rica, hermosa, la mejor cocinera del juego, sublíder del gremio más fuerte y excelente espadachina. Aunque es poderosa, la historia a menudo la reduce a un trofeo para el protagonista. Es la vicecomandante del gremio más fuerte del juego. Tiene su propio harem. Dice que recibe un montón de propuestas de chicos, mientras que el harem de Kirito no llega a 100. Es una variante de la Meruoue. Es el personaje que es perfecto pero cuyo único propósito es orbitar alrededor del héroe masculino. En juegos posteriores domina las mecánicas casi instantáneamente sin la curva de aprendizaje que otros jugadores tendrían. Es la considerada número 1 de SAO, en la que todavía tiene tiempo para subirla al máximo, incluso cuando también está ocupada subiendo al máximo el combate, la reputación y las tareas de vicecomandante, en las que es muy buena en todas ellas, mientras que la mayoría de los jugadores no pueden llegar tan alto como ella, sin cortar las habilidades de cocina. Velocidad tan rápida que es otra de las que rompen el juego. Tardó 5 minutos en cruzar una distancia de 1 hora. Por todos sus logros virtuales, tampoco es una inútil en la vida real o una persona común. Viene de una familia rica e influyente, y eso también ayuda a que Asuna se mantenga perfecta mientras está en coma. Eso solo pasó. Y por último, pero no más importante, la segunda jugadora más poderosa de Sword Art Online, tercera si cuentas a Heath Cliff, mientras que SAO es el primer juego que jugó. Ahora, en este último puesto será Shiro de No Game No Life, por su intelecto sobrehumano e infalible. Es presentada como una genio que supera incluso a las supercomputadoras más avanzadas. Es capaz de calcular trayectorias de balas en tiempo real, memorizar cantidades masivas de información al instante y predecir miles de jugadas en el ajedrez. Aunque se explica que es una genio, para muchos espectadores sus victorias no se sienten como el resultado de un aprendizaje o esfuerzo, sino como una habilidad de nacimiento que resuelve cualquier conflicto narrativo de inmediato. Junto a su hermano Sora, forma el grupo Los Blancos, que nunca ha perdido un juego. Al no experimentar nunca una derrota real en los juegos o un desafío significativo, se elimina el riesgo de fracaso, lo cual es una característica típica de los personajes Meruoue, también por su conveniencia narrativa. Cuando la trama presenta un desafío aparentemente imposible, Shiro suele tener una solución basada en su inteligencia perfecta, lo que puede dar la sensación de que el guión se dobla para que ella siempre gane. Falta de defectos funcionales. Si bien Shiro tiene dificultades sociales y una fuerte dependencia emocional hacia su hermano, estos
La serie lo hace ver que estos no son como tal defectos que la perjudiquen en la narrativa, sino que se usan para la comedia. Sus problemas sociales suelen ser situaciones humorísticas. Su dependencia de Sora se presenta más como una característica de su unión indestructible que como un obstáculo real que deba superar para crecer como persona. Y si se pregunta quién es Sora, es su hermano mayor. Así se llama, literalmente.